Esto es imposible. El director del sitio SCP no era normalmente un hombre tranquilo o alegre, pero el investigador rara vez lo había visto tan enfadado como estaba ahora. Su rostro se volvió un rojo profundo, mientras escaneaba los documentos en su escritorio antes de preguntar cómo meses de valiosa investigación sobre este tema de repente se habían quedado en blanco. Los datos habían desaparecido por completo. El investigador tragó nerviosamente, esperando que no le degradaran en su futuro, y asintió. ¿Cómo podría ser esto posible? Este era un investigador experimentado que debería haber estado tomando todas las precauciones necesarias. Podría ser que el ser que estaban estudiando de alguna manera haya borrado todos estos documentos él mismo. Eso es justo lo que el investigador había estado tratando de descubrir durante meses, con horas y horas dedicadas a tratar de aprender el alcance de sus habilidades. Bueno, ¿dónde están?, preguntó el director del sitio. Quiero todo lo que tienes. El investigador dejó una impresión de su investigación sobre las habilidades del sujeto misterioso en el escritorio del director. Cada línea relevante decía: datos perdidos. El director soltó un profundo suspiro. Quería escuchar todo lo que el investigador sabía. Bueno, todo lo que podía recordar, al menos desde el principio. El investigador se sentó y comenzó a transmitir todo lo que podía sobre SCP-343, al que algunos de los otros investigadores habían comenzado a referirse con el apodo Dios. SCP-343 fue visto por primera vez en Praga. Solo un hombre mayor sin pretensiones vagando por las calles. Parecía completamente normal para todos los que pasaban junto a él, hasta que decidió que estaba cansado de permanecer en el suelo. Un agente de SCP en el área notó que el hombre viejo desaparecía de las calles, como si estuviera parpadeando fuera de la existencia, solo para aparecer en un tejado cercano. Se movilizaron los equipos locales de SCP, y pronto rastrearon lo que parecía ser un espécimen muy poderoso. Pero SCP-343 no parecía preocupado. Reaccionó con calma cuando la Fundación lo detuvo y fue con ellos voluntariamente. Fue detenido en una celda de detención estándar para interrogatorio y examen, pero parecía completamente tranquilo con su repentina reclusión. Pronto quedaría claro que este hombre viejo ordinario era todo menos eso. Los doctores Beck y Ndlovu fueron llamados para consultar sobre la clasificación del SCP, y fue entonces cuando comenzaron las primeras anomalías. Sus evaluaciones coincidieron inicialmente, pero cuando llegó el momento de describirlo físicamente, las cosas tomaron un giro extraño. Hombre mayor, aparentemente sin rasgos físicos inusuales, de apariencia caucásica. El Dr. Ndlovu estaba confundido por el informe del Dr. Beck. Este hombre era claramente negro. Los dos doctores debatieron, sin lograr conciliar sus percepciones distintas. Decidieron traer una tercera opinión imparcial para resolverlo. Su colega investigador, Dr. Wan, no tardó mucho en volver con su evaluación. Hombre mayor, aparentemente común y sin características físicas inusuales, de apariencia asiática, posiblemente chino. Sea lo que sea, SCP-343 parecía ser percibido por cada miembro del personal como cercano en apariencia a su propia raza. Pero eso solo fue el comienzo de las anomalías que rodeaban al viejo hombre en la celda de detención. El Dr. Beck comenzó a hacer visitas regulares al misterioso hombre, y en su primera entrevista le preguntó al hombre viejo quién era y cómo obtuvo sus habilidades. El hombre viejo tuvo una respuesta simple: yo creé el universo. El Dr. Beck reprimió una risa y decidió complacer la ilusión del hombre viejo. Era una afirmación fascinante, pero ¿podría demostrarlo? Sin decir otra palabra, SCP-343 se levantó de su silla, rió, se dio la vuelta y caminó a través de la pared sólida de la celda de detención y desapareció. El Dr. Beck estaba a punto de presionar el botón de pánico y movilizar la seguridad de la instalación para encontrarlo cuando el extraño hombre reapareció, caminando a través de la pared sólida. Lo único diferente era que sostenía una hamburguesa, la cual se sentó a disfrutar. La instalación se bloqueó rápidamente, iniciándose una investigación completa sobre la violación del confinamiento por SCP-343. Pero no había evidencia de ninguna violación de seguridad, ningún fallo en el confinamiento y ninguna evidencia de fallos en otras celdas. SCP-343 no había roto la seguridad, simplemente la había ignorado, como si no estuviera allí en absoluto. Cuando se le preguntó cómo le había hecho para ir por hamburguesas, simplemente repitió su creencia de que él era Dios, entre bocados de su comida rápida. No es la única vez que ocurren sucesos extraños con SCP-343. Las celdas de contención de SCP son seguras según lo requerido, pero incluso la menos estricta no es famosa por su decoración. Por eso el Dr. Beck se llevó una sorpresa la próxima vez que visitó a SCP-343. La celda austera ahora parecía una casa cómoda, decorada al estilo antiguo inglés. Los científicos supusieron que SCP-343 había estado haciendo muchos más viajes fuera de su celda para conseguir accesorios que le hicieran sentir más en casa. Pero eso no explicaba todos los cambios en la celda. Nadie podía explicar cómo había instalado una chimenea rugiente en la celda de contención,
y todos los que entraban juraban que la celda parecía muchas veces más grande que cualquier otra celda en la instalación. SCP-343 no solo estaba rompiendo el confinamiento, ahora parecía estar rompiendo las leyes de la física en la instalación. Las reglas de la instalación de contención de SCP no parecían ser una preocupación para SCP-343, pero había una cosa que no parecía querer hacer: escapar. Cada salida repentina siempre regresaría a su celda personal y la trataría como su hogar. Cuando fue entrevistado por miembros del personal, fue educado pero vago, y a todos parecía gustarles hablar con él. Se decidió mantenerlo en el sitio, no intentar aumentar su seguridad, pero restringir el acceso y mantener su habitación vigilada en todo momento, para asegurar que solo los investigadores con acceso de nivel 3 y superior tuvieran permitido reunirse con él. Pero Dios obra de maneras misteriosas. El sitio de mínima seguridad era uno de los lugares de contención SCP menos restrictivos, alojando anomalías seguramente contenibles y no propensas a fugas violentas. Pero como en todas las instalaciones de SCP, la seguridad aún se tomaba en serio, y solo aquellos con el permiso adecuado podían interactuar con los sujetos. ¿Por qué era tan difícil monitorear a SCP-343? Aunque solo se permitía la entrada a los de nivel 3 y superior, los guardias asignados para proteger la entrada parecían fallar en su trabajo. El oficial de seguridad James, que se suponía debía mantener a la gente fuera de la celda de SCP-343, en cambio, había dejado entrar a varios visitantes, además de entrar él mismo varias veces. Cuando se le preguntó por qué había desobedecido las órdenes y lo había hecho, simplemente respondió que 343 parecía solitario y estaba tan feliz cada vez que recibía compañía, que simplemente parecía lo correcto hacerlo. El guardia de seguridad fue reasignado y se trajeron nuevos, pero la historia se repitió. Se instruyó a los guardias más rigurosamente para reducir la exposición, pero SCP-343 parecía influir en ellos de todas formas. Su celda de contención era una puerta giratoria, con miembros del personal de la instalación entrando regularmente para conversaciones amistosas. El Dr. Beck decidió que era hora de tomar las cosas en sus propias manos. Se reuniría con SCP-343 uno a uno y expresaría lo peligrosas que eran estas violaciones de seguridad. Intentaría convencer al misterioso ser de que necesitaba dejar de influir en las mentes de los guardias que lo vigilaban, o la instalación tendría que buscar nuevas medidas para contenerlo. El Dr. Beck entró en la celda de contención y tuvo una larga conversación con SCP-343. Y cuando salió, tenía una gran sonrisa en su rostro, como si acabara de terminar una reunión con un viejo amigo. Palmeó amigablemente la espalda del guardia actual, diciéndole que no se angustiara tanto por la seguridad. Al fin y al cabo, ¿qué mal podría hacer permitir que la gente de la instalación visitara a SCP-343? No era peligroso de ninguna manera. También mencionó que la seguridad debe proporcionarle todo lo que pida para reducir su necesidad de abandonar la celda. El sitio de mínima seguridad 17 pronto se convirtió en un modelo de instalación SCP, con la moral siendo la más alta de cualquier sitio, con la mayoría atribuyendo el crédito a la presencia de SCP-343. Los empleados generalmente hacen visitas diarias a su cámara, y parece tener un conocimiento enciclopédico de cualquier cosa de la que quieran hablar, incluyendo cosas que no debería tener forma de saber. Los guardias ya no dejan sus puestos ni violan el protocolo. Su principal tarea es registrar quién se encuentra con SCP-343 para futuras entrevistas e interrogatorios. La conversación de todos es diferente, pero todos informan estar de mejor humor después de salir que cuando entraron. No hay más información disponible sobre los orígenes de SCP-343, la totalidad de sus poderes, o si está diciendo la verdad sobre ser el dios que creó el universo. El director del sitio se frotó las sienes después de escuchar la explicación del investigador. Así que lo que me estás diciendo es que tenemos un SCP altamente poderoso sin contener, que no solo ha estado rompiendo su contención cuando quiere, sino que ha logrado destruir todos los archivos relacionados con la investigación sobre él. La respuesta del investigador fue sí. Sin embargo, la situación en el sitio 17 parecía ser estable, y habían ideado un plan que debería ayudar a maximizar el efecto positivo que SCP-343 tiene en la instalación. Hipotetizaban que el personal de otros sitios y ciertas anomalías podrían ser pacificadas por la presencia de 343, pero el director del sitio no quedó impresionado. Quería que el investigador volviera a la pizarra y rehiciera la investigación. Después de todo, si todos los archivos estaban en blanco, ¿cómo podrían aprender a contenerlo correctamente? Eso es lo que significaba la C en SCP, después de todo. Contención. Finalmente, el investigador confrontó al director, argumentando que no era una buena idea. Habían intentado todo para contener a SCP-343, pero él no rompía la contención. Era como si ni siquiera reconociera que se había intentado contenerlo. Era omnipotente, consciente de cosas que no debería, y capaz de hacer cosas que rompían las leyes de la física sin despeinarse. No había evidencia de que este fuera Dios,
el creador del universo como él afirmaba ser. Pero tampoco había aún ninguna evidencia que demostrara concluyentemente que no lo era. La mejor suposición del investigador era que este era un poderoso manipulador de la realidad cuyas habilidades no conocían límites, y que la única razón por la que se quedaba en la instalación era porque quería, y hacer algo para cambiar eso podría hacer que cambiara sus formas benevolentes. El director suspiró. Aunque le dolía admitirlo, su investigador tenía argumentos sólidos. Quería conocer a SCP-343 personalmente. ¿Pero debía saber algo previamente? Bueno, señor, respondió el investigador. A él le gustan las hamburguesas, pero más allá de eso, él se encargará del resto. Está justo allí donde lo dejamos, en su casa, esperando a su próximo invitado. Ahora, para un viejo menos amigable bajo la custodia de SCP, echa un vistazo a SCP-106, el escape del viejo. Y para otro ser antiguo e incontenible, mira SCP-3000 Anantashesha.